Bienvenidos a Conectados con la Cultura. El día de hoy haremos un recorrido histórico por el arte de la mano de Marco Antonio Sánchez Rincón, maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional, quien nos guiará a través de diferentes autores para iluminarnos en la resignificación del concepto de escultura. Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio Sánchez Rincón. Yo soy maestro en Bellas Artes, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en el área de la escultura, con un magíster en educación superior y con más de 25 años como docente en el campo de las artes visuales. Agradezco la invitación a este espacio Conectados con la Cultura. En esta breve charla quiero compartir con ustedes lo que puede llegar a ser una definición de la escultura en la actualidad o en el arte contemporáneo. Nos movemos en el espacio y en el tiempo, y por naturaleza adquirimos plena conciencia de ser seres tridimensionales. Además, vivimos rodeados de cualquier cantidad de objetos, unos utilitarios y otros que leemos como esculturas. Sin embargo, son objetos de densidad, masa, peso y volumen, que dadas sus características y su concepción, difieren de los objetos utilitarios o domésticos que empleamos a diario. A propósito del término escultura en el tiempo, cada vez que abordamos o pensamos qué es una escultura, generalmente imaginamos un artista en su taller, cincel en mano, tallando piedra o quizás madera. Viene a nuestra mente también un artista modelando la arcilla para crear formas al espacio. Posiblemente un tercero forjando o fundiendo metales. O quizás pensemos además en materiales nuevos, materiales como la resina o como materiales efímeros. Y por supuesto, nos preguntamos el papel de la tecnología y su incidencia en el campo de lo tridimensional. El uso de materiales tradicionales como la piedra va muy de la mano desde el origen de la misma humanidad. Claro ejemplo de esto es la denominada Venus de Wildenford, pieza encontrada en la región de Austria. Se trata de una Venus paleolítica cuya imagen es un homenaje a la fertilidad. Tiene particularmente esas características. Está hecha en un material tipo roca llamado oolito. Esta imagen muestra claramente el interés del ser humano por representar a nivel tridimensional parte de su pensamiento y su cultura. La otra imagen es la denominada Venus de Milo, una escultura griega realizada entre los años 130 a.C. a 100 a.C., durante el periodo helenístico de la cultura griega. Está tallada en un material denominado el mármol, conocido y es de los más tradicionales en el mundo de la escultura. Es una diosa griega, para los griegos Afrodita, para los romanos la representación de Venus. Es igualmente una diosa de la fertilidad, la belleza y el amor. Y es, en resumidas cuentas, el referente más importante de la cultura occidental, mientras que el gran maestro Miguel Ángel, escultor de todos los tiempos, entre los años 1498 y 1499, tallaba su excelente obra La Pietà en mármol, en donde se representa el dolor de la Virgen María al sostener entre sus brazos el cadáver de su hijo Jesús. Aquí en América prehispánica se desarrollaba también obra escultórica. Es un claro ejemplo en la zona de Huila, en nuestro territorio, en nuestro país, la sociedad prehispánica. Esta pieza que estamos viendo pertenece a la escultura monolítica, donde se representa el dualismo, un rasgo sobresaliente en la cultura de esta zona. Está realizado en piedra volcánica. Este es un claro ejemplo de esa simultaneidad de culturas y de conceptos y de formas que se llevan a lo tridimensional. Para comprender un poco más el concepto de lo tridimensional, podemos remitirnos a la creación del relieve.
se entiende este como un dibujo en 3D o tridimensional. Quiere decir que la forma o formas que sobresalen del plano siguen adheridas a él. No es una forma completamente al espacio. A diferencia de la imagen bidimensional, tipo dibujo, pintura, fotografía y el mismo grabado, cuya representación está imbuida o inmersa completamente en el plano. En realidad, el relieve se puede considerar como un tránsito entre lo bidimensional y el lenguaje de lo tridimensional. En otras palabras, esta sería como una primera lectura de la forma al espacio. En este orden de idea existen al menos 4 tipos de relieves: alto, medio, bajo y hueco relieve, dependiendo del área en el cual está circunscrito o está modelado la forma de acuerdo al tamaño del plano. Hablar de una base o un soporte o un zócalo que soportara una escultura independientemente del tipo de representación formal era válido hasta la aparición de trabajos al espacio como el de Constantin Brancusi con su famosa columna infinita, donde la misma base hace parte de la forma, es decir, se integra a la misma escultura. O, si queremos tener otro referente, sería observar y analizar la obra de Alexander Calder, con sus famosos móviles, donde se pierde de alguna manera la solidez de la materia, por un dibujo espacial que se suspende, omitiendo el concepto de base o soporte, adentrándose en la dinámica o movimiento de las formas escultóricas sugeridas en toda su obra. Por otro lado, así como tradicionalmente se reafirma la solidez de la escultura representada en los materiales, el escultor se preocupa del concepto del vacío dentro de la misma forma. Y es precisamente Henry Moore, escultor inglés, junto a Barbara Hepburn, quienes plantean dentro de sus obras el significado del espacio en términos de contenido y continente. Si quieren conocer el pensamiento de una sociedad, visiten su basurero o sus desechos. Robert Rauschenberg. No se trata ya de consolidar formas al espacio con materiales tradicionales, sino se trata ya de reciclar y relacionar con una determinada idea. Esto es el ensamble o ensamblaje en el nuevo lenguaje de la escultura. Generalmente se ensamblan objetos que no fueron construidos con un fin estético, sino utilitario o de uso doméstico. Uno de los primeros iniciadores de este tipo de vanguardia en el plano de la escultura fue el francés Marcel Duchamp, quien hizo una serie de asociaciones muchas veces consideradas absurdas, pero que finalmente se convirtieron en una nueva forma de resignificar el objeto y relacionarlo con un tipo de lectura a nivel artístico. Hacia los años 60 se evidencia una ruptura y un cambio sustancial en el concepto y significado de lo que es la escultura. La escultura misma es parte del paisaje, la arquitectura y el espacio, y al mismo tiempo son su negación. Se presentan una serie de intervenciones, señalamientos y emplazamientos que, según Rosalind Krauss, reafirman la no identidad de lo objetual y por ende de lo escultórico. Abrir espacios, construir subterráneos, instalar en el medio ambiente espirales, como en el caso de la obra de Robert Smithson, definitivamente son catalogadas como expresiones netamente
relacionados y muy alejadas al concepto tradicional de lo escultórico. Esta finalmente no necesita ser exhibida, ya no transita por galerías y rompe con todo el vínculo tradicional del pensamiento que se traía en este punto de la historia. Términos, estilos o vanguardias como la performance, la instalación, el environment o ambientación, la videoinstalación, en donde se involucra el cuerpo, el espacio, el autor y por supuesto el espectador, nos permite afirmar que más que hablar de escultura, nos podemos referir a un pensamiento tridimensional, un campo mucho más amplio, donde se involucran y se cruzan lo formal, lo científico, lo social y por supuesto lo tecnológico. Así como el escultor recurre a materiales sólidos para representar formas ancladas al espacio, existe un momento de la historia de la escultura en donde la mirada se vuelca hacia la tecnología. Esta se convierte en la herramienta formal y conceptual para darle otra dimensión a la lectura de lo formal y lo espacial. La luz y el sonido, siendo tan intangibles, son materia para el escultor. Se convierten en su recurso a nivel contemporáneo. Los anteriores ejemplos nos permiten hablar de un lenguaje multidisciplinar, donde la luz, el sonido, el espacio, el lenguaje de lo tecnológico, el espectador y hasta el mismo artista se ven involucrados en un mismo escenario y de manera simultánea. Ahí es donde reside realmente la dificultad de conceptualizar el término de escultura en estos tiempos modernos. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde vislumbramos desde la escultura paleolítica en material tipo roca hasta el performance y las instalaciones, donde la conjunción de elementos como la luz y el sonido transforman aspectos de lo técnico a lo conceptual para llevar al espectador a una experiencia de escultura contemporánea. Te invitamos a seguir conectado con la cultura a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y YouTube como @culturachía, en Instagram como @casaculturachía y en Twitter como Chía Cultura. Porque recuerda, en Chía, cultura soy yo, cultura eres tú, cultura somos todos.